leer un verso que se encuentra en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso número 1. 12, 1. Romanos capítulo 12, verso número 1. 12. Amén. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Oremos al Señor. Señor, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hermanos, voy a tratar de explicar esto que estamos, se nos está presentando en este verso. Voy a hablar acerca del culto, el culto que agrada a Dios. El culto que agrada a Dios. ¿Cómo es el culto que usted presenta al Señor? ¿Ese culto le agrada a Él? Usted ha constatado, ha comprobado que la manera como usted desarrolla su culto personal, Dios se agrada de él. Dios está satisfecho con ese culto que usted y yo le presentamos. El culto a Dios es una de las primeras actividades humanas mencionadas en la Biblia. De hecho, el libro del Génesis menciona a dos muchachos que en un acto de adoración a Dios fueron y le llevaron una ofrenda al Señor, Caín y Abel. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Usted y yo, cuando queremos presentarle culto al Señor, se agrada a Dios en nuestro culto. ¿Cómo ve el Señor el culto que le ofrecemos? Pero también el libro del Génesis señala que esto es lo primero que hace Noé y su familia después del diluvio, bajo la nueva creación. Noé presenta o edifica un altar a Jehová, dice Génesis 8:20, y entonces toma un animal limpio y también de toda ave limpia y ofrece holocausto en el altar, se lo ofrece a Dios. Y él lo hace por agradecimiento a Dios, porque Dios los había protegido y los había preservado, o les había preservado la vida durante el diluvio. Lo hace en agradecimiento a Dios. Le ofrece aquel holocausto. Toma un animal limpio y toma también de las aves limpias y las ofrece en el altar, se las ofrece al Señor. El culto que usted y yo le ofrecemos a Dios, ¿qué tan limpio es? ¿De qué calidad es? ¿De qué calidad es? Y es que el culto no es otra cosa que nuestra respuesta a Dios por lo que Dios es y por lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. Es esa respuesta a Dios. Porque, hermanos, Dios se revela
Dios habla, Dios actúa en la historia. Y a raíz de eso nosotros le respondemos con nuestras fuerzas. A raíz de eso nosotros queremos corresponderle y entonces lo alabamos. Exaltamos los actos salvíficos de Dios o todo aquello que Dios ha hecho de manera especial en nuestra vida. Pero mire, de manera más concreta, la palabra culto se deriva del hebreo abad, que significa obra o servicio. Obra o servicio. Por eso al culto a veces también hay quien le dice servicio, o hay hermanos que cuando van a venir al culto le dicen a otros, vamos al servicio. O en algunos templos vamos a encontrar rótulos que dicen servicios a tales horas. Porque el culto tiene que ver con un servicio. Pero también la palabra culto se relaciona con la palabra latina cultus, que significa cultivar o arar. Cultivar o arar. Y entonces la palabra conlleva la idea de tomar tierra llena de ortiga, llena de alimañas, llena de basura, y empezarla a trabajar, empezarla a cultivar, ararla, sembrarla, regarla, de tal manera que esa tierra llegue a estar en condiciones óptimas para que produzcan frutos y flores. Así también es el culto. Nosotros venimos y estamos aquí y vamos a tratar de cultivar todos aquellos elementos que nos van a ayudar a tener una relación más efectiva con Dios. Empezar a pulir esos elementos. Por eso, básicamente podemos definir al culto cristiano como un servicio, como un homenaje, como una ofrenda de adoración y acción de gracias a Dios. Por eso, hermano, hasta este momento usted, ¿cómo ha considerado el culto en este lugar? Aleluya. ¿Qué tipo de culto le ha venido ofreciendo al Señor? Imagínese aquel hermano que viene a este lugar solo a estar platicando. Aquel hermano que viene a este lugar solo a estar manipulando ahí el celular. Aquel hermano que viene a este lugar y que no está quieto, que se levanta de donde está sentado, luego se cambia a otro lugar, de repente se sale y está en otra sintonía, menos conectado con el Señor. Por eso es cierto que el culto es un homenaje. El culto es una ofrenda de adoración y acción de gracias dirigidas a Dios. Pero estas palabras o estas acciones están motivadas por nuestro conocimiento del Dios al cual adoramos. Es decir, usted y yo debemos tener bien claro y debemos ser bien conscientes de qué tipo de Dios es en el que creemos y al que le estamos brindando nuestro culto. Porque el culto no conmemora un recuerdo desilusionado. El culto cuenta
recordaba en cada celebración con el Cristo resucitado. ¡Gloria a Dios! Y ese Cristo revive la esperanza. Esa esperanza que un día, o esa seguridad de que un día le veremos y estaremos para siempre con Él. Aquí en el culto, cuando entramos en relación con Jesús, se confirma esa esperanza. Quien no experimenta esto, entonces está equivocándose de momento. Por eso, hermano, cuando usted viene a este lugar y esté en el culto, ¿cómo sale? Su esperanza crece. Su relación con el Señor se hace más efectiva. Hay esa seguridad de que un día va a estar con el Señor para siempre, y allá en aquel lugar va a participar de aquella convención universal que Dios tiene preparada cuando se celebren las bodas del Cordero. ¿O no tiene esa seguridad? Alguien dice que el culto solo es un adelanto de lo que un día vamos a hacer allá. Pero así como usted se comporta en el culto, de ese nivel y en esa dimensión es la seguridad y esperanza de que usted va a estar allá. Si usted está aplicado, atento y muy ordenado en el culto, entonces su esperanza es grande. Si usted entra en esa relación con el Señor de manera directa, entonces Dios está tratando con su alma y le está dando un adelanto de lo que va a experimentar un día cuando esté ante su presencia y con su presencia en el cielo. Pero si su actitud es una actitud indiferente y desconectada de Dios, entonces eso es lo que va a vivir también allá. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos disciplinarnos y debemos esforzarnos para ofrecer un culto digno del Dios en el cual creemos, un culto que le agrade a Él. Solo que para lograrlo es necesario tomar en cuenta algunos elementos que nos presenta la Biblia y que es importante que señalen esta noche. Porque el culto que agrada a Dios es un culto donde los participantes tienen que conducirse con reverencia. Dios no se mueve en el desorden. Dios no se agrada de la indisciplina. Por eso Salomón el sabio, que conocía mucho de esto, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, en el verso 1, según la Biblia del lenguaje actual, dice: si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo, presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Pero si vas al templo, ten cuidado con lo que haces. ¿Cómo te conduces aquí? Actitud. Y cuando hablamos de reverencia, la reverencia está directamente conectada con el temor. Y déjenme explicarle esto. La carta a los Hebreos, en el capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así
cierra el texto, fue oído a causa de su temor reverente. Y escuchen bien esto, la palabra griega que se utiliza en la Biblia para traducir reverente o reverencia quiere decir o significa una disposición exterior o interior para el culto. Una disposición exterior e interior para el culto. Quiere decir que la reverencia no empieza cuando tú cruzas la puerta de este templo. Quiere decir que el cristiano que es reverente, desde su casa, desde que está en su casa, con anticipación y mucha mesura, se prepara su corazón para cuando llegue al templo a integrarse al culto, le va a ofrecer ese culto al Señor de la manera más digna, de una forma que Dios se agrade de él. Hay quien llega despistado aquí. Hay quien llega así como extraviado a este lugar. Es más, alguien no entiende que ya empezó el culto hasta cuando ya se terminó. Y estuvo en este lugar, pero no estuvo en el culto. Estuvo platicando con otra gente, pero no con Dios. Estuvo ocupado o atendiendo otras actividades, pero no la actividad de estar ahí ofreciéndole ese culto al Señor. Pero la palabra reverencia tiene que ver también con respeto. Por eso esta versión de la Biblia desglosa el texto, y lo primero que dice es: si vas al templo, ten cuidado con lo que haces. No te equivoques, ten cuidado con lo que haces. Y luego dice: presta atención a lo que ahí se enseña. ¿Qué tanto atiendes y escuchas cuando se está dando el mensaje? Y luego dice: es mejor obedecer a Dios que ofenderlo, presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Cuando vienes al culto, ¿cómo es la ofrenda que le traes al Señor? ¿Es una ofrenda de chismes? ¿Es una ofrenda de estar platicando con los demás? ¿Es una ofrenda de estar ocupado en otra actividad y no en la del culto a Dios? Pero la reverencia implica también externar nuestro agradecimiento al Señor. Cuando tú eres reverente, estás agradeciéndole al Señor lo que Él ha hecho por ti. Le estás manifestando al Señor que valoras mucho la intervención de Él a favor tuyo. Pero si no eres reverente, entonces lo que el Señor entiende es que ni te importó lo que Él hizo por ti, ni valoras que Él haya derramado su sangre preciosa en la cruz, y vienes a este lugar a otro tipo de cosas menos a brindarle ese culto sagrado, ese culto donde lo vas a honrar, ese culto que le agrada a Él, donde lo vas a dignificar. Y Dios no quiere gente irreverente, desatenta, desagradecida. Dios quiere gente respetuosa, gente disciplinada, gente que valore ese culto que le va a presentar a Él. Por eso el momento de las acciones de gracias es tan especial. Porque quien pasa a dar gracias a Dios debe entender que va a decir aquello especial que Dios ha hecho en su vida.
en cierto momento. No es un acto armado, no, es la manifestación del hijo agradecido, donde le va a decir al Señor o va a testificar en agradecimiento a Dios que Dios ha intervenido por él y le ha dado cobertura ante situaciones complicadas. Si tú lo estás haciendo así, tu culto le agrada a Dios. Si tú has adoptado una actitud reverente, tu culto le agrada a Dios. Pero mira, también el culto que le agrada a Dios es un culto donde debe hablarse, predicarse su palabra. San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, que hace referencia a la palabra de Dios, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ¿sabes qué? Sin la palabra de Dios el culto no sería un encuentro vivo y eficaz entre Dios y su pueblo, no sería. Sin la palabra de Dios el culto va a ser un monólogo o un diálogo de categoría humana solamente. Sin la palabra de Dios el culto estaría vacío de su sustancia. No se vería lo que distingue el culto cristiano con el no cristiano, y no se podría aprovechar aquellas bendiciones y virtudes que Dios derrama sobre su pueblo. Pero qué lástima, hermanos, algunos ni la Biblia traen. Ni la Biblia usa. ¿Cuántos traen la palabra de Dios? ¿Cómo hay gente que no usa la Biblia? Qué terrible. ¿Cómo se puede aprovechar su virtud? ¿Cómo se puede aprovechar esa bendición que emana o que fluye del mensaje de Dios? En el culto se tiene que escuchar la voz de Dios. Por eso el profeta decía: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero a veces, hermanos, se puede escuchar más la voz de nosotros que la de Dios, y no para adorarlo, sino para estar cuchicheando unos a otros. Y qué triste es eso. Díganle a las niñas aquellas que ya empezó el culto. Ya empezó el culto. Hermanos, ya estamos en el culto. Oye Dios. Esta palabra es una palabra viva, es una palabra eficaz. El escritor de la carta a los Hebreos decía: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces puede pasarnos como le pasaba a aquel que fue a la iglesia, al templo, estaba en el culto, y luego el que estaba predicando estaba dirigiendo el mensaje, y todo lo que decía el predicador le quedaba exactamente a él. Y entonces este hombre pensaba que alguien le había chismeado al predicador, porque todos sentían que lo decía por él. Todo lo decía por él.
Pero él no sabía que Dios es el que estaba tratando con él, que la palabra de Dios tiene esa virtud. Tal vez, hermano y amigo, tú pienses a veces que hay cosas que se dicen por ti, pero el predicador ni sabe, pero la palabra de Dios así es. Es viva y eficaz. Y cuando hay algo por ahí, la palabra penetra, entra hasta partir el alma, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es alimento para nuestra alma. ¿Sabe usted que Satanás sabe muy bien la palabra, la conoce? Y con la misma palabra un día quiso atacar a Jesús. Jesús tenía 40 días y 40 noches en ayuno. Y luego dice Mateo 4, 3 y 4 que vino el diablo, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué cree que hace Jesús? Le responde y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que esta palabra alimenta el alma. Aleluya. Pero si no la lees, por eso andas todo débil. Por eso siempre te sientes insatisfecho. Y cuando tú vienes al culto y abres tu corazón y recibes esta palabra, entonces tu alma se alimenta y se fortalece. Tu alma es edificada por la palabra, porque la palabra de Dios es el alimento más nutritivo que puede recibir el cristiano. Y desde el culto se tiene que acudir a la palabra. Tú debes leer la palabra, tú debes escuchar con atención la palabra. Cuando se predique la palabra, pon mucha atención, abre tu corazón y deja que esta entre, te va a alimentar, te va a fortalecer, te va a hacer fuerte. Si no lo haces así, vas a andar todo débil y cualquier pruebita te va a echar abajo, y al rato vas a andar vas a andar trastabillando en tu vida espiritual. No te desconectes de la palabra. Pero mira, también el culto que le agrada a Dios, además de ser un culto donde se predica la palabra, también debe ser un culto donde se dé la alabanza a Dios. En ese culto debe haber alabanza. El salmista en el Salmo 149, en el verso 1 y 2 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Pero déjame explicarte esto: hay cristianos que asocian la alabanza o la palabra alabanza y la palabra adoración con melodías y ritmos musicales. Y entonces a eso le llaman alabanza. Hay quien a veces es más así selectivo y dice alabanza, o le llama alabanza a los cantos rápidos, y a los cantos más lentos le llama adoración. Tan así que a veces decimos hasta del púlpito: hermanos, vamos a cantar un himno de adoración. Y ya entendemos que son himnos lentos. Pero esta manera de pensar es muy limitada en relación al verdadero significado de la alabanza y la adoración. Porque la palabra alabanza, según el griego, significa exaltar.
engrandecer, reconocer. Entonces la alabanza expresa admiración y reconocimiento y gratitud por lo que hizo el Señor en nuestra vida, por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él hará. La alabanza centra nuestro pensamiento en Dios, no en nosotros mismos. Quien alaba a Dios no hace otra cosa más que estar concentrado en Él y estar viendo su majestuosidad. Y mientras más lo conoce, más vamos a apreciar lo que Él ha hecho por nosotros y lo vamos a alabar de manera más excelsa. Por eso, ¿cómo lo alabamos nosotros? Es cierto, lo podemos alabar a través de un himno, pero a veces podemos cantar los himnos así como por inercia. A veces ni sentimos el canto, como por un requisito. O a veces alguien puede estar aquí al frente tratando de provocar a la congregación para que entre en esa alabanza, pero alguien que esté por allá va a estar bien desconectado. Y aquí el detalle es que todo el pueblo de Dios debe alabarlo, porque el Señor es digno de la alabanza. Y el culto es ese momento. El culto es el instante que Dios nos presta para alabarlo, para reconocerlo, para expresar nuestra admiración hacia Él, nuestra gratitud por lo que Él hace, por lo que Él hizo y por lo que Él hará. La Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es más, el salmista en el Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, o tu pueblo. Y sabe, hermano, que este verso en el hebreo significa, dice, el Señor se siente escuchar la alabanza de su pueblo. Se siente escuchar la alabanza de su pueblo. Me imagino al Señor tan atento, tan concentrado, cuando el pueblo de Él, o cuando Él sabe que el pueblo lo va a empezar a adorar, cuando Él sabe que el pueblo se va a reunir a ofrendarle ese culto, y en ese culto va a haber alabanza, se va a exaltar su nombre. Por eso, ¿cómo es el culto que usted le ofrece? Aleluya. ¿Qué tipo de culto le estamos ofreciendo al Señor? Dios se agrada del culto que le estamos brindando. Pero en ese culto que Él le agrada, también Él espera, o Él busca y desea que se le adore. No solo que se le alabe, sino también que se le adore. Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el verso 23 y 24, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego agrega y dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él busca adoradores genuinos. La palabra adoración es una palabra compuesta que se compone de la preposición a y el término oración, y significa literalmente palabras de exaltación dirigidas a Dios.
Por eso cuando usted está orando aquí y habla en lenguas, está adorando a Dios. Cuando usted pasa a este lugar y de su corazón sale ese canto que le va a ofrecer al Señor, lo está adorando. Cuando viene y lee la Biblia aquí y recita un texto, está adorando al Señor. Porque la adoración son palabras de exaltación dirigidas a Dios. Y según el griego, la palabra o el término adoración significa reverencia. O también significa homenajear. Y fíjese nada más, en el Nuevo Testamento esta palabra es usada 59 veces. Y se usa para indicar el homenaje que se le rinde a una persona al postrarse a sus pies. Obviamente en ese sentido nosotros venimos a homenajear al Señor aquí y nos rendimos a sus pies. Nos rendimos a sus pies. Pero también la palabra indica el hecho de prestar homenaje o tributo divino a Dios. Solamente a Él. ¿Sabe que los hombres y otras criaturas desean que se les adore? Es más, el enemigo desafió a Jesús y lo quiso enredar para que lo adorara. Por eso Mateo 4:10 dice que el diablo le dijo a Jesús, lo llevó a un monte alto y le dijo, mira, todo esto te voy a entregar si postrado me adoras. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero la palabra adoración se traduce también como besar la mano o el piso delante. Es decir, está todo el pueblo aquí y alguien se adelanta y viene hasta aquí, se postra, pone su frente en el suelo y empieza a adorar al Señor. En el hebreo, la palabra adoración se usa más, o en el Antiguo Testamento y en el idioma hebreo se usa más de 170 veces. Y se traduce literalmente como inclinarse delante, postrarse o arrodillarse. Por eso el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 8, dice que cuando Dios habló con Moisés, ¿qué cree que hizo Moisés? Entonces dice Moisés, dice el verso 8 del capítulo 34, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Bajó la cabeza al suelo y adoró, apresurándose. Y cuando leí este verso, pensaba, nosotros le decimos a los hermanos, venga, postrémonos aquí, derramemos nuestra alma. Y Dios mío, cómo batallamos. A veces unos cuantitos se vienen. Es más, puede que alguien nunca se haya acercado a este altar de Dios para adorar. Y dice este verso que Moisés se apresura. Rápido. Baja la cabeza hacia el suelo y adoró. Porque la adoración, o pegar la cabeza o la frente en el piso, era el mayor acto de humillación de un judío. El mayor acto de humillación. Quiere decir que la adoración conlleva humillación. Pero nunca
humillación para avergonzarte, sino para exaltar la presencia del Señor, para decir que Dios es grande y que Él es el Señor de nuestra vida. Por eso, hermano, el culto es una acción individual de usted y mía. El culto lo hacemos todos. Todos le damos esa respuesta a Dios que se nos revela a todos. El culto no es de uso o propiedad exclusiva de alguien. Usted sí es parte del pueblo de Dios, y si viene a este lugar con esa claridad que viene a adorar al Señor y ofrecerle un culto digno de Él, usted puede hacerlo con toda libertad. Pero sí se necesita tener bien claros aquellos elementos que lo integran para poder aprovechar sus beneficios. Porque si usted viene de veras a ofrecerle ese culto al Señor, usted debe tener bien claro que viene a agradar a Dios por medio del culto y a ofrecerle todo su respeto, que es a lo que nos invita a la reverencia. Pero también el culto es un momento del que todos nosotros debemos participar para enriquecer nuestra vida con el mensaje de la palabra santa de Dios. Aquí es donde se predica su palabra. Pero luego también el culto es una oportunidad que tenemos a nuestro alcance para exaltar a nuestro Dios a través de la alabanza. ¿De qué manera alaba al Señor usted? En este culto se ha dedicado a alabarlo con todo su corazón. Pero mire, hermano, finalmente el culto que agrada a Dios es aquel en el cual reconocemos humildemente, o reconocemos su grandeza humildemente y enfatizamos sus virtudes con nuestras propias palabras, adorándolo, exaltando su nombre con vehemencia, viniendo hasta sus pies y diciéndole: Señor, tú eres el Dios eterno, el más grande de todos. Por eso, hermanos, en esta noche Dios espera que usted le ofrezca su culto. Podemos exaltarlo diciendo: Señor, aquí está tu culto. Póngase de pie. Venimos a adorarte, buen Jesús. El Señor está aquí. El Señor nos da muestras que Él está deseoso de que su pueblo lo adore. Que nosotros lo reverenciemos en este culto y en los que sean necesarios. Por eso alábelo, exáltelo, adórelo.